Hola, bienvenido a Los Caminos de Feynman, un programa dedicado a conocer la trayectoria de científicos peruanos en el mundo. Y así que conozcas los caminos que tú también puedes seguir. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Joan Cáceres, natal de Lima, Perú, empezó sus estudios en Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería, Perú, pero posteriormente se trasladó a Física. En 2019 fue aceptado en el Instituto Balseiro, Argentina, donde finalizó sus estudios de pregrado en física y también realizó su maestría en física cuántica. Actualmente se encuentra cursando su doctorado en la Universidad Paris-Saclay, Francia, donde trabaja en circuitos cuánticos superconductores. En esta entrevista, Joan nos contará cómo fue su decisión de trasladarse de una ingeniería a física, la experiencia de empezar una nueva carrera a una edad considerada tardía y cómo van los avances de la física cuántica, incluyendo su aplicabilidad en la industria. Ya, Joan, gracias por estar acá, gracias por aceptar la invitación de los caminos de Feynman, ahora que estamos pues reempezando muchas de nuestras actividades. Y de hecho tú eres parte también de la iniciativa. Entonces, lo primero que quería empezar es que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria académica, un poco sobre tu experiencia universitaria y bueno, que ahora también estás en el posgrado. Como que un breve resumen para que la gente te empiece a conocer. Dale, sí. Para los que no saben, y bueno, igual ya me presentaste, Sergio, soy Joan Cáceres, soy físico. Yo estuve estudiando física al inicio en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú, y pasado año y medio yo postulé a un instituto de investigación en Argentina, en una ciudad de la Patagonia, es Bariloche, al Instituto Balseiro. Y en este instituto tiene una particularidad de que para que tú puedas entrar a este instituto, tú requieres haber previamente haber estudiado en otra universidad, una carrera de ciencias o ingeniería, y después das un examen de admisión y una entrevista personal, y si eres admitido, tienes una beca completa Mm. y puedes ya comenzar a estudiar en este instituto sin tener que llevar los cursos generales. Entonces, eso fue mi paso, digamos, hasta llegar a culminar la carrera de física y después continué haciendo mi maestría en este mismo instituto y terminado eso, mejor dicho, al inicio de mi maestría, tuve la oportunidad de ser invitado a una pasantía de investigación en un laboratorio experimental en una ciudad llamada Saclay, a 20 kilómetros al sur de París. Y estuve trabajando en un área muy similar al que estuve haciendo en mi maestría, sin embargo, desde un enfoque más práctico, desde un enfoque más experimental. Y tuve la oportunidad de que mi laboratorio también estaba buscando una persona que pueda liderar, o mejor dicho, como estudiante, pueda trabajar este proyecto como estudiante doctoral. Y bueno, ya en ese momento en el que me propusieron esto, yo ya estaba emocionalmente bastante involucrado en esto. Entonces dije, bueno, sí, quiero dedicarme a este proyecto. Creo que sería una excelente oportunidad. Y así fue. Entonces, eso fue el inicio de mi maestría. Entonces, una vez que termino la maestría, yo inmediatamente voy para Francia para comenzar a trabajar en mi doctorado. Y así es como ahora ya estoy a la mitad de mi doctorado, que por cierto dura 3 años. Ok, ok, eso suena en verdad bastante interesante. Entonces, como que recapitulando un poco, entonces tú básicamente ingresas a la uni en Perú, después te vas al Balseiro, solo para que la gente un poco lo sepa, tú mencionas que tienes que haber estudiado antes para ir al Balseiro, pero no haber acabado la carrera, ¿no? Es creo que solamente parte No. parte Eh, del pregrado. Esos detalles específicos no lo tengo muy en claro. Es decir, ¿es Ok. posible que no ha acabado una carrera? Creo que sí. Es más, conozco una persona que acabó una carrera Ah, y que una vez puedes ingresar aún así a este instituto. Sin embargo, lo más probable es de que las personas cuando te entrevisten, si, o sea, si pasas el examen, ujú, te hagan la entrevista, te digan, ¿estás realmente seguro que quieres continuar esto haciendo un pregrado y no más bien, o sea, o un grado, o en vez de hacer una maestría? ajá. Es lo que posiblemente a uno le pregunten, ¿no? Pero en principio sí. Ok, ok. Claro, tendría un poco más de sentido si ya acabaste la carrera irte de frente a la maestría, ¿no?
Ok, ahora vamos con los detalles de eso, pero siempre una pregunta que hago cuando empezamos las entrevistas es, ¿por qué decides estudiar física? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Una experiencia personal? ¿Cómo sucedió eso? Bien, ahí cuando yo hice yo mi explicación, Ujú, no la hice completa, porque yo dije que sí, comencé estudiando física en la uni, sin embargo han habido cosas pasadas. Yo ya, anteriormente de estudiar física he estudiado ingeniería industrial en la misma Universidad Nacional de Ingeniería, y la razón es, hasta ahora no he encontrado a alguien, digamos, que tenga esta misma, haya tenido esta misma historia, al igual que la mía, pero básicamente para explicar por qué estudié física y por qué estudié ingeniería industrial antes, tendría que remontar un poco más al pasado. O sea, cuando yo estaba en el colegio, a mí me gustaba muchas cosas que yo estudiaba, digamos, no solamente la física, me estudiaba las matemáticas, me gustaba la filosofía, me gustaba historia y biología y demás cosas. Y en un momento yo me dije, no, oye, yo quisiera continuar estudiando esto de esta manera, de, digamos, tener un bagaje amplio de conocimientos, también cuando acabe el colegio, ¿no? Y pues ahí me enfrenté frente a la realidad que es que nadie te va a pagar por únicamente estudiar y ya, ¿no? Tenía que eventualmente trabajar, ¿no? Y para trabajar requieres tener una especialización en algo donde te puedes dedicar. Y claro. entonces eso fue más o menos a los 13 años, ¿no? Cuando me di cuenta de que el colegio no es para siempre, hay un momento donde donde uno trabaja, ¿no? Y entonces a los 14 fue donde yo tuve como esta decisión muy de una persona que está en la pubertad de decir, bueno, si es por un tema económico, si es simplemente porque nadie me puede pagar el hecho de dedicarme a cultivar mis conocimientos y esto, entonces, pues estudio una carrera que me haga generar ingresos y eventualmente a futuro, cuando ya tenga una estabilidad económica, ponerme ahí recién comenzar a poder autodidácticamente estudiar las cosas que me gustan. Ujú, Entonces dije, bueno, estudiaré una carrera que tenga este perfil y además donde también se requiera, si es posible, matemáticas, porque a pesar de todo esto no quisiera perder el hecho de poder estudiar algo que tenga matemáticas porque sentía que se me hacía fácil y me gustaba, ujú. comparado con el resto, digamos, de compañeros de estudio. Entonces así fue como decidí estudiar ingeniería industrial, que inclusive en el prospecto de la universidad te dicen que sí, que eso te permite poder hacer una propia empresa o no sé, tener un cargo de dirección, etcétera. Ah. Fue ¿Cuánto así. tiempo estuviste en industrial? Estuve mucho tiempo, la verdad, algo que mucha gente no sabe es que, Ajá, y mucha gente inclusive que me conoce de antes me asombra y me dicen, Joan, ¿cómo es posible que estés, digamos, que te haya ido bien en física en la uni, que hayas ido en el Balseiro, hayas estado becado, ahora estás en Francia y todo esto allá? ajá. ¿Y cómo es posible que tenías notas tan malas en industrial? Industrial. ¿Qué pasaba, no? Inclusive todos mis amigos donde estoy ahora, me estoy quedando ahora, me dice esto, ¿no? Y es que, honestamente, yo ingresé a la uni, o sea, bueno, yo ingresé dos veces, pero la primera renuncié, cuando yo ingresé muy joven, ingresé a los 17 años. Ok. Y yo estaba con muchas ganas de conocer qué cosa era, digamos que había más, ¿no? De solamente ingeniería industrial. Entonces estaba en un momento de mucha hiperactividad, me metía en muchas cosas, hice unos negocios, estuve como delegado de mi código, organicé la semana cultural, la semana de mi facultad, Ujú, luego hice teatro y muchas otras cosas más, ¿no? Porque también cuando yo hablaba, digamos, de manera íntima, ¿no? Digamos, de cómo estudié ingeniería industrial y esto. Honestamente, nunca sentí como una pasión por la ingeniería industrial, ¿no? Como ya ujú, la expliqué antes, era más un tema de una necesidad para luego poder estudiar lo que realmente sí me gustaba y me apasionaba, ¿no? Entonces, cuando estaba yo en industrial, le metía muchas cosas y dejé de lado la parte académica. Y fue así que eventualmente, conversando con amigos sobre esta decisión que yo había tomado, me dijo, había uno en particular que me dijo, hey, Iván, me parece interesante tu decisión, ¿no? Tu estrategia de vida. Sin embargo, ¿estás seguro que es así como quieres pasar tu juventud haciendo algo que no te gusta solamente con la esperanza de que en un momento en el futuro, a los ujú. finales de tus 30, tus 40, realmente te dedicas a lo que te guste? No sé, me parece, sí, nunca he escuchado a alguien así, me decía, pero no sé, me parece un poco arriesgado, ¿no? Vivir tu juventud como un medio y no como un fin en sí mismo. Y Ok. esa pregunta empezó a desmoronar mis decisiones personales que formaron parte de mi identidad, ¿no? Ah, Entonces ahí tuve como replantearme qué cosa era lo que yo quería. Y me acuerdo que en ese momento también estaba haciendo un voluntariado social que me permitió luego viajar y al finalizar uno de esos viajes yo decidí una ujú. vez regresar a Perú y dedicarme a estudiar física y hacerlo de manera inmediata, ¿no? Claro, yo recuerdo que cuando llegas a la facultad, creo que fue en 2018 de repente, no me acuerdo Yo bien.
Yo me fui en el 2019 al Balseiro, entonces fue al inicio del 2018, sí. Ok, ya, sí, sí me acuerdo, porque yo estaba dentro del centro de estudiantes y recuerdo que en algún momento tú fuiste a preguntar cosas, sobre cursos o profesores, algo así me acuerdo. Ahí fue mi Sí, primer sí. contacto con Joan. Y creo que podría ser una cosa que podría comentarle, digamos, a las personas que vean este video, y es que, o sea, la decisión de estudiar física tarde, o sea, Ujú, tarde, yo estudié a los 24 años, para mí fue un golpe también, digamos, personal, porque sí, estaba al mismo tiempo emocionado de poder realmente hacer lo que quería, que era física, ujú, estaba muy motivado entre las motivaciones, entre estas cosas que me motivaban, me hizo a mí que busque, por ejemplo, esos centros culturales, busqué el centro cultural, el centro de física teórica de la uni, me acuerdo que hablé con el presidente en ese momento, que era Claudio. Estuve con él conversando, diciéndole de qué manera, sí, yo ya voy a pasarme a física, pero aún estoy en industrial, de qué forma podría aprovechar mi tiempo en estos meses para poder eh, estar mejor capacitado para el momento que yo me incorpore a la facultad y así muchas cosas. Estaba por un lado emocionado, como les comentaba, pero al mismo tiempo también me sentía como, pucha, estoy iniciando a los 24 años. Si yo hubiera comenzado, si yo hubiera hecho una carrera lineal, si yo hubiera ingresado a física a los 17, que tenía el promedio para hacerlo, ujú. ya estaría ahorita mismo haciendo o el PhD o estaría haciendo la maestría, decía, ¿no? Yo Claro, hubiera claro. estado a los 17, hubiera estado acabado a los 22 y posiblemente en 2 años ya estaría o bien acabado la maestría o continuando con un doctorado, ¿no? Y Ajá, decía, voy a tener que estar ahora haciendo todo voy a tener que estar llevando esta carrera con las cadenas en mi pie del pasado que me precedía, ¿no? De haber las decisiones que había tomado, ¿no? ajá, Y, y eso a mí me acuerdo que me puso muy, muy sentimental por un instante, ¿no? Pero en un momento yo me dije, ¿no? Eso fue al inicio, ¿no? ajá. Yo me dije, no, ¿qué importa? Voy a tratar de esforzarme al máximo en mi carrera de manera tal que pueda de algún modo compensar el tiempo, digamos, perdido, ¿no? Que en realidad no es perdido porque aprendí muchas cosas que me formaron mi personalidad, que me son útiles de manera muy, muy transversal, ¿no? Digamos, Sí, cosas, por eso, cada cosa que pido, ¿no? eso es cierto, eso es cierto. Nada, Yo eso, quiero hacer una pregunta, ¿puedo? sí, sí, dale, dale, Cristian. Yo quiero preguntarte, Joan, ¿cómo manejaste justamente eso? O sea, dices que esos pensamientos te venían a la cabeza de que has empezado antes. Eres como Jorge Drexler, que empezó en la música a los 30 años, luego de estudiar una carrera completa de medicina, porque era lo que sus padres le dijeron. Entonces, tú a los 24 seguro veías estudiantes de 17 o de 18 que están empezando y supongo que eso te afectaba de alguna forma. O sea, ¿cómo hacías para manejar eso? Y si en algún momento eso ya dejó de molestarte o aún te sigue molestando tal vez, ¿cómo llevas eso? Sí, esa es una buena pregunta porque yo creo que, o sea, yo de vez en cuando hago contenido sobre física, en un momento lo hacía más y mucha gente de Argentina y también de Perú me empezaban a hacer preguntas de la física, ¿no? Y habían una cantidad, un porcentaje alto de ellos que me decían, Joan, yo quería estudiar física y no estoy seguro si estudiar física o estudiar ingeniería. Y había gente de ingeniería que cuando veía, digamos, las cosas, digamos, que, digamos, veía mis videos, ¿no? Digamos, de lo que hacía, ¿no? Las historias que publicaba, veían como, oye, no parece esta cosa como esta idea loca de que todos son Einstein cuando estudian física, ¿no? Y entonces me empezaron a preguntar, ¿no? Oye, ¿cómo hacer para poder pasarme a... O sea, me decían, me hablaban si que estaban en duda si pasarse a física o no. Y yo creo que esa gente lo que no me preguntaba también era qué cosa conllevaba el hecho de pasarse a física, entonces, lo cual implica estudiar física tarde, ¿no? Y estar con gente que tiene muchos años menos que tú. Efectivamente, sí, o sea, es una de las cosas que inevitablemente vas a tener digamos, experimentar, en mi caso, siempre he estado con gente que tenía una edad de 5 años menor a la mía. Sin embargo, en el Balseiro no era la única persona, digamos, en física, o al menos en mi código, por así decirlo, o si está en Argentina, mi camada, por así decirlo. En ellos había unas cuantas personas más, habían como unas tres, cuatro que también estaban, eran, digamos, tenían mi edad o inclusive hasta más. Sin embargo,
uno no solamente lidia cuando estudia física, es lo más común, porque cuando uno estudia física lo más común es que uno también conviva con personas, o sea, lo más probable cuando uno estudia física es que tiene que trasladarse a otro país, es lo más común. Es como cuando alguien juega fútbol, uno no se queda, a menos que seas, no sé, ni Messi, se queda en un ¿Viste? solo país y hace toda su carrera en un solo país, ¿no? Es muy raro. Normalmente uno tiene que ir, digamos, de un laboratorio a un grupo experimental a otro, ¿no? Hacer una maestría en un lugar, no sé, el doctorado. Si te quieres quedar en la academia, que no es la única opción cuando uno quiere hacer física, uno puede ir a hacer un postdoc en un lugar, luego en otro postdoc en otro lugar y así. Entonces, uno solamente va a experimentar tener que lidiar con personas que son muchos años menores que tú, sino que también vas a tener que lidiar con personas que están con otra cultura, con otro humor o inclusive con otro idioma. Entonces, al final, las cosas, digamos, diferentes, cómo tienes que comunicarte, son una de las cosas más de las que tendrás que comunicarte por el hecho de que estás en otro idioma o inclusive en tu mismo idioma. El humor argentino es muy diferente al humor de Perú, por ejemplo, ¿no? Y de humor de otros países. Entonces, tienes que adaptarte, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, si al inicio no te da miedo eso, no, pero voy a estar con gente así, no, para nada. Y en mi doctorado, en principio, uno está rodeado de gente de todas las edades. Yo trabajo con gente que tienen ya más de 50 años, porque son mis supervisores. Trabajo con postdocs que tienen 30 y tantos años, están así, llegan a cabo su doctorado. Estudiantes doctorales también, que tienen más o menos mi edad, y estudiantes de maestría. Entonces, al final, cuando uno trabaja digamos, haciendo un doctorado, uno se encuentra con gente de todas las edades. Así que da igual ahí la edad. Ujú. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Y lo que mencionas también, esa parte de conocer otros lugares o la diversidad, en realidad eso enriquece bastante tanto a la persona haciendo ciencia también como a los laboratorios. Les da como que una perspectiva completamente distinta. Eso también es algo que yo he estado viendo saliendo al extranjero, acá también en Yale. Eh, quería un poco preguntarte también sobre tu experiencia en en el Balseiro, en Argentina, porque estoy seguro que va a haber gente que va a estar interesada de repente en un futuro querer postular o de repente ahorita están postulando. Entonces, primero quería preguntarte si nos puedes dar algunos detalles de cómo fue la postulación, o sea, cuáles son los requerimientos, porque creo que tienes que dar una evaluación, también una entrevista y cosas así. Si nos puedes detallar un poquito eso. Y después que nos cuentes un poco cómo viste ese contraste cuando saltas de Perú a Argentina y cómo viste la física, cómo se enseña, la investigación y esos detalles. Claro. Sí, eso es una pregunta que mucha gente de vez en cuando me escribe y Ujú. a mí el balsero jamás digamos, pedido que promocione ni nada, no, menos dinero. Pero yo suelo sugerir a muchas personas tanto de Argentina mismo como de Perú que postulen al Balseiro, ¿no? Yo creo que es una muy buena oportunidad, es un excelente lugar de trabajo, tanto para hacer un posgrado, como para hacer investigación, como para hacer el pregrado. Pero hacer el pregrado, o sea, hacer el grado, en Argentina le dicen el grado, o bueno, pregrado en el Perú, es excelente. Para mí es como un oasis de, digamos, donde uno puede realmente hacer muchas cosas de una forma bastante autónoma allí. Les explico. A ver, la verdad, la forma como yo me di cuenta del balseiro fue porque estuve en una escuela en Brasil. Y estando en esta escuela en Brasil, tuve el conocimiento de este instituto y yo me preparé por un mes. Sin embargo, mucha gente se prepara por más de un mes. Se preparan por mucho más tiempo. Hay gente que inclusive hasta un año, ¿no? Pero eso depende de mucho tiempo. Gente me pregunta, Joan, ¿cuánto tiempo tengo que prepararme para prepararme al balser? Yo la verdad no lo sé. O sea, yo me preparé un mes. Hay gente que se ha preparado dos. Hay gente que se prepara, no sé, un año, qué sé yo, Ujú. pero es un examen que es universitario, o sea, no puedes, hay gente, una persona me preguntó una vez, Joan, ¿qué es más complicado, el examen de la uni o el examen del Balser? Y digo, que no puedes compararlo, un examen es preuniversitario, es para entrar a la universidad, y otro es un examen dirigido a personas que ya están dentro de la universidad. Claro. Es un examen que pues, te evalúa cálculo diferencial, integral de varias variables, ecuaciones diferenciales, Ujú, te evalúa física hasta lo que uno lleva en física, digamos, 4, o sea, ujú, electromagnetismo, un poco de óptica, creo, álgebra lineal, ujú. probabilidades también. Pero son cosas Y que ya se estudian en tus primeros años de carrera, pues, ¿no? claro, sí, Ajá. efectivamente, por eso es que como condición
necesaria el hecho de que tú ya hayas podido estudiar es una carrera de ciencias e ingeniería por Ujú. 2 años. O sea, no es exactamente 2 años, es que hayas cursado, no me acuerdo cuánta cantidad de cursos de matemática y una cierta cantidad de cursos de física. Ok. Y hay ciertos ciclos en la uni al menos donde uno lleva dos cursos de matemática al mismo tiempo. Lleva álgebra lineal con cálculo multivariable, creo. En fin. Entonces es eso, uno tiene que revisar bien las bases y hasta al momento en el que yo sé, eso tienes que tener esta cantidad de cursos llevados y aprobados al momento donde tú ingreses al Balseiro. Es decir, tú puedes dar tu examen en marzo sin haber culminado tus cursos, pero una vez que termines tienes que mostrar que has terminado ese curso. Mm. Y es un examen de 7 horas, un examen de 4 horas en la mañana, Oh, uno wow. almuerza y después son 3 horas más. Y sí, yo me acuerdo de que cuando yo me di cuenta de esto, me acuerdo que con Cristian, me acuerdo que le comenté, le dije, oye, vamos a prepararnos juntos, ¿no? Yo, Estudiamos juntos. yo creé mi propia competencia, me acuerdo, para el Balseiro, ¿no? Y avisé a otros dos amigos más, me acuerdo al menos dos más. Y pues fuimos con todos ellos y pues, me recuerdo que el examen es en la San Marcos. Cuando salimos a comer, me acuerdo que estaba preguntando, ¿no? Oye, la uno, la 2, la 3, tal, Ajá. ¿qué te dio? ¿Qué te dio? ¿Por qué? Porque el examen no es un examen para marcar, es un examen donde tienes que explicar tu procedimiento de lo que tú has Ok. hecho y aún si una pregunta no la has podido, no la puedes hacer, al menos decir lo que has hecho, lo que has pensado, tu razonamiento, ¿no? Y decir Ujú, por qué tu razonamiento no lo vas a continuar de aquí para allá porque hay un error, ¿no? Decir, ¿no? Yo tendría idea de que esto podría ser, yo haría esto, sin embargo no, porque esto implicaría, no sé, te saldría el tiempo, no sé, imaginario, qué sé yo, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, es eso. Y una vez que ujú, pasas, luego haces una entrevista personal o una entrevista virtual si es que estás en el extranjero, que dura más o menos 30 minutos, Ok. donde te hacen preguntas sobre ti, sobre por qué estudias física, por qué quieres ir al Balseiro, qué te motiva a estudiar física, cosas por el estilo. De verdad no me acuerdo muy bien las preguntas y deben Ujú, cambiar seguramente y adaptarse a cada persona. ujú. Y pues eso. Y ahí filtran, ¿eh? O sea, no es una entrevista solamente como una cosa simbólica, la verdad que mucha gente luego no pasa Por la por entrevista. ¿verdad? Y el examen es cada año. Entonces, a mucha gente que postula al Balserio le digo, esto no es como postular a la uni, que es cada 6 meses, no la agarras ahora, postulas y la intentas. Si no la Ujú, haces, intentas una vez más. No es ujú. así. O sea, es creo una oportunidad de una o máximo dos veces en la vida. O sea, y tampoco no tienes que armar tu plan de vida asumiendo que va a estar en el Balseiro, porque por más que quieras, hay mucha gente que postula de todos los países, digamos, de muchos países de Latinoamérica, De inclusive hasta los... Centroamérica también creo, ¿no? Sí, sí, también ahí tengo amigos de Guatemala, de Sí. Cuba, de México, de Paraguay, Ah, sí, de varios países. Y un montón de gente de Argentina, porque en el Balseiro es así como la uni ajá, en Perú, ¿no? Como que, wow, sí, ahí están los físicos atómicos, ¿no? Etcétera. ajá, Entonces, pues eso, ¿no? Entonces, eso es lo que digamos mi sugerencia con respecto a la ajá. gente Y una vez cuando llegas, ¿cómo fue ese contraste con la educación, los profesores, la investigación? o sea, o sea, el Balcero es un instituto y no una universidad, entonces como tal está muy centrada en la investigación Ujú. y, por ejemplo, una de las cosas que siempre resalta el Balseiro es que tienen una relación de un profesor por cada 3 o 4 alumnos. Ah, ok. Entonces, normalmente las clases hay un profesor que da la clase y los otros profesores que forman parte de la cátedra están atrás, digamos, mirando la clase, tal vez corrigiendo al profesor si hubo un error o un detalle. A Ujú. veces en la sección de preguntas, el profesor dice, bueno, ¿alguna pregunta? Y espera, si no hay ninguna pregunta de algún alumno, a veces un profesor de atrás da un comentario adicional, ¿no? Que, bueno, es un tema, Ah, no sé, álgebra lineal y uno es especialista en, no sé, en cuántica y te explica, ¿no? Esto es útil para tal cosa, ¿no? Otro, no sé, ajá, alguna otra área y le mete un poco su salsa, ¿no? Digamos, por así decirlo, ¿no? claro. Mete un poco de lo que Un él puede valor contar, agregado, ¿no? un valor agregado, ¿no? Ok. Y lo que es diferente, eso sí, no sé cómo será en la uni ahora, es de que cuando termina las clases, había siempre un horario de práctica, Mm, donde terminaba la parte teórica y entonces la gente empezaba a estudiar, o sea, a resolver los ejercicios o iba a preguntarle al profesor que dio la clase y a todos los demás de la cátedra sobre ejercicios que no les ha salido, ¿no? Dice, oye, yo intenté esto de acá y tengo dos opciones para hacerlo, en esta opción me da un resultado A y en otra me da un resultado B. ¿Por qué?
deberían ser iguales, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, Claro. Eso cosas es muy lo que lo diferentes. llamamos acá, creo, al menos en Estados Unidos he visto que lo llaman los office hours, los horarios de oficina, básicamente, donde vas a preguntar esas cositas. Creo que en la uni todavía no hay. Un profesor en algún momento lo intentó, no sé si continuará. Ya, pero esto era en el horario de clase, o sea, las clases eran de 3 horas o 4 horas, Ajá, la última hora y media o las dos últimas 2 horas eran ajá. de práctica, Ah, ok, eran ok. Lo directamente eso. acoplaban. O a Sí, veces, algo parecido pasa aquí en Alemania también. O sea, Ujú. cada semana hay clase de teoría, como no sé, tres o cuatro, y en Ajá. la misma semana hay una hora de práctica. Ah, ok. Entonces, o sea, no es que vas a la oficina del profesor, es en el mismo salón, Ujú. pero es práctica. Hacen ejercicios, preguntas. ¿Sí? Ok. yo creo que el sistema de Balseiro está o sea, debe ser muy similar al de Alemania. No conozco el sistema alemán, pero debe ser muy similar porque, bueno, tú sabes, un montón de alemanes fueron a Argentina a Argentina. escapar de la Segunda Guerra Mundial Sí. Ajá. y el Balseiro se formó más o menos en esta época, con físicos Ok. que venían de Alemania y otros lados. Ujú. Ok, eso, ya, ok, sí. Y qué tal la investigación? Ahí me imagino que será muy, muy... Porque dices que es un instituto, pues, ¿no? Está muy enfocado en... Sí, sí, sí. Hay una gran variedad de campos de investigación. ¿Tú encontraste tu campo de investigación que querías ahí? ¿O también Sí, cómo fue ese proceso? efectivamente, sí. O sea, hay muchas áreas. O sea, y siempre cuando hay áreas de física de altas energías, es más, hay una persona que está liderando el área de hacer una especie de mezcla entre lo que es la información cuántica Ujú, aplicada a teorías cuánticas de campos. ujú, Entonces, o principio holográfico también. Por ejemplo, el área donde Maldacena estuvo trabajando fue, fue en principio orientada por su supervisor en el Balseiro cuando hizo su ujú. maestría y él sigue trabajando en el Balseiro, ¿no? Y hay No. desde esta área hasta cosas como física forense, donde uno aplica diferentes técnicas para poder desarrollar ciertos casos judiciales Ok. o, por ejemplo, sistemas complejos donde uno aplica lo que es la física estadística Ujú, para poder modelar, o inclusive técnicas de machine learning o inteligencia artificial para poder modelar, por ejemplo, la migración poblacional de una especie de tortugas que está en la Patagonia Argentina, por ejemplo, ¿no? ujú, ujú, O no sé, hay cosas como materia condensada. El área de materia condensada es tal vez el área de mayor investigación y más activa de la física actualmente y desde hace no. muchos años. Y el área de materia condensada en el Balseiro es una de las áreas más fuertes que tiene, diría yo. Ujú. Creo que hay La un em- peruano también. Hace un tiempo lo entrevistamos. No me acuerdo su nombre. no lo sé. ¿Avilés? Ah, Luis sí, Ávila sí, está sí. en el Luis Ya, ya área, lo- Avilés. él está en el área de resonancia magnética nuclear, Ah, ok, ok, sí, ok, ok. que comparten el mismo edificio, pero no está no es el mismo área, ¿no? Entonces Ok. se trabaja más con cosas, digamos, con sistemas bueno, magnéticos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es eso de ahí. También hay otra chica más que se llama Laura, que es una investigadora de la ex egresada de la Católica. Y bueno, hay muchas áreas más. Hay física médica también es un área bastante activa. Inclusive el área de física médica es un área que también hacen uso de técnicas de mecánica cuántica para poder usarlo como sensores cuánticos para detectar ciertos componentes en el cuerpo humano, por ejemplo. Ok. Eh, sí, está bastante interesante y va a ser muy informativo para aquellos que nos están escuchando y están ahí de repente tentando poder salir al extranjero y de repente ir a Argentina. Y ahora siendo un poco el puente para lo que estás haciendo ahora, que es el doctorado en Francia. Primero, ¿cómo así te llegas a involucrar o tu interés por la computación cuántica? Porque es lo que tengo entendido que estás haciendo, o tecnologías cuánticas. O sea, ¿esto lo descubres en el mismo Balseiro? Porque creo que tu maestría fue en eso. O sea, y ahora, ¿qué es exactamente lo que estás haciendo? Si nos puedes dar como que un overview de la cuántica, computación cuántica, lo que estás haciendo para aquellos que están no muy enterados del tema. Ok, hay una respuesta larga y una respuesta corta. La respuesta corta fue Vamos por por la corta. los caminos de Feynman, ¿no? Fue por los caminos de Feynman. Ok. Recuerdo que una vez estuvimos diciendo, hemos hecho muchas entrevistas a físicos peruanos que están en la diáspora, Ajá. dispersos por el mundo, pero nunca hemos preguntado a nadie que esté en la industria.
nadie que esté trabajando en la industria, entonces dijimos, bueno, es momento de buscar a uno. Entonces yo pregunté a un físico peruano también, Claro. que, bueno, a Nahuel, y le dije, puedes pasar, si me puedes facilitar el contacto con algún físico que trabaja en la industria. Y me pasó el contacto con Enrique Solano, Ajá. y él nos ofreció, ¿no?, su tiempo para poder darnos una entrevista en la cual yo estuve, creo que como moderador. Y ahí me interesó, pero eso fue bastante como una cosa precursora. Otra cosa que pasó después fue que yo Pero, llevé, perdona que te interrumpa, pero eso ya fue en tu máster, o sea, yo creo que no, yo creo que eso fue cuando yo estaba aún haciendo El el grado, pregrado. el ujú. pregrado. Entonces en el Balseiro tú no hacías estas cosas de computación cuántica. Yo llevé un curso, o sea, todos llevamos un curso de cuántica uno, cuántica 2, Ujú. y yo llevé un curso de cuántica 2 que en realidad se llama por sus siglas IFAMO, Introducción a la Física Atómica, Molecular y Óptica, donde en principio estudiamos la cuántica a más profundidad, y entre las cosas que se investiga es la interacción que tiene la materia con la luz. Entonces, desde un punto de vista cuántico, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, pasamos a pasar por la cuantización del campo electromagnético, y luego vemos cómo esto luego se incorpora dentro de la ecuación de Schrödinger y demás cosas. Y me pareció muy interesante. El enfoque que le dieron en el Balseiro fue bastante de aplicación. Es decir, decía, mira, o sea, los principios de la cuántica están bien establecidos, están bien sólidos, y están explicando diversas formas de cómo, diversos regímenes, diversas interacciones que hay entre la luz y la materia, y explicaban cómo se puede aplicar a diferentes cosas. Y a mí me asombró mucho, o sea, a mí me gustó mucho ver cómo la cuántica, digamos, porque uno puede decir, ah, la cuántica es solo, bueno, los axiomas de la cuántica, entre ellos la ecuación de Schrödinger, y ya está, listo, ya está solucionado. Pero no, habían muchas cosas, muchas propiedades. El enfoque que le dieron en este curso de Cuántica 2 fue bastante aplicativo, fue bastante de encontrar cómo se aplica esto para entender la física atómica, la física molecular, Ujú. y también la interacción con la luz, ¿no? O la luz sola, digamos, física cuántica óptica, óptica cuántica, perdón, o la interacción que tiene con la materia. Y eso a mí me interesó bastante, y entonces fue así cuando yo propuse luego poder hacer o sea, ahí fue donde yo me interesé por esta área, digamos, de manera más concreta. Y Ujú. finalmente luego cuando pusieron la lista de las temas de maestría, Ujú. pues habían dos temas que me parecían muy interesantes, uno que tenía que ver con entrelazamiento cuántico entre dos qubits, o sea, entre dos sistemas cuánticos que uno puede solamente tomar sus dos niveles como si fueran un bit cuántico, y ver cómo poder entrelazarlos, o sea, proponer un protocolo, cómo hacer un entrelazamiento que, que sea, digamos, un buen entrelazamiento. Y Ok. otra que decía cómo hacer una compuerta cuántica, o sea, para hacer operaciones con un qubit o dos qubits de una forma rápida. Mm. Y al final tomé este tema y ahí seguí mi maestría. Ok, claro, porque tu maestría fue en cuántica, pues recuerdo haber visto algunos posts o algo así de que eras coach cuántico, ahora un oficial, No, oficialmente un coach cuántico. era una broma porque tú sabes, ¿no? En cuántica siempre es muy fácil que te vendan Sí, sí, sí. cosas así de sanación cuántica, y cada vez que alguien me habla, me dice, Ajá. haces un doctorado en física cuántica, ¿no? A mí también me interesa la cuántica, ¿no? Y leí un libro de Sanación cuántica. Chopra que habla de la sanación cuántica y cómo tu conciencia altera la realidad con solo el Sí, pensamiento. yo, Sí. yo he visto un video que con la sanación cuántica que tienes que vibrar a la frecuencia de Dios o del amor para que funcione, cosas así. Lo he visto también, lo he visto, pucha. Pero bueno, tú Normal. sí eres un oficial, ¿no? Un verdadero. Tú no Ok. vibras a la frecuencia del amor. Cristian estaba diciendo si tú vibrabas a la frecuencia del amor o algo así. De vez en cuando, de vez en cuando. Sí, en otras situaciones. Ok. En Entonces, ya, entonces, ahora retomando entonces el tema de la investigación, ahora que estás en Francia, no sé si nos puedes comentar un poco de qué va tu trabajo de doctorado. Ok, Ujú. sí. Ok, entonces, el área en el que estoy específicamente no es la de, o sea, más, para ser más riguroso, no es
computación cuántica per se, sino circuitos cuánticos superconductores. ¿Por qué? Porque esta área de circuitos cuánticos superconductores no está limitada únicamente a usarlas para hacer computación cuántica, sino que también puede hacerse para hacer investigaciones de cosas muy fundamentales, como explorar propiedades cuánticas muy específicas en regímenes que nunca se han testeado, o hacer cosas como sensores cuánticos o inclusive comunicación cuántica, etcétera. No está limitado únicamente a lo que es computación cuántica. Entonces, el área de circuitos cuánticos superconductores usa como material superconductores. Y los superconductores más comunes, más estudiados, son el aluminio y el niobio, y algún que otro más, pero sobre todo el aluminio. Y el aluminio, para que sea superconductor, tiene que estar a muy baja temperatura. Tiene que estar a menos 200, casi menos 273 grados bajo cero. Entonces, necesitamos trabajar. Menos 273 grados, loco, imagínate. Ese es bastante, ¿ah? Increíble. Entonces, continúo de ahí. O sea, estos circuitos tienen que estar, o sea, trabajamos con materiales que es aluminio, y el aluminio tiene como temperatura de superconductora menos casi menos 273 grados bajo cero. Entonces tenemos que usar un chip de aproximadamente 9 a 10 milímetros por 10 milímetros Ujú. que sea, que lo tengamos que poner a esa temperatura. Y para eso usamos un crióstato de dilución, que es, digamos, un refrigerador, que tiene un color dorado y es muy común. Cuando uno pone computación cuántica, vas a ver cosas así de Google o de IBM, cosas muy grandes y que están desde el techo, que van bajando, 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 ¿no? Y uno Ujú. piensa que todo eso es la computadora cuántica, pero no, es solamente el sistema de enfriamiento y de los Ah, cables que uno pone para poder mandar una señal, para poder manipular tu sistema cuántico y para poder leer y medir tu sistema cuántico. Y al final, lo que tú estás poniendo ahí es un chip que, como te digo, son 10 milímetros por 10 milímetros, ¿no? Donde tienes ahí, normalmente sobre silicio, uno luego dibuja un circuito, ¿no? ajá. Bidimensional, por así decirlo. Bueno, es tridimensional, pero el espesor es muy delgado, y ahí va armando circuitos con material que es aluminio. Y a partir de eso uno hace estos sistemas. Ahora, ¿por qué usamos un superconductor? Porque el superconductor, por su propia definición, no disipa calor en forma, o sea, no disipa calor, no hay una resistencia. Entonces, el sistema de por sí es más puro, por así decirlo. Y además de eso, entonces es por eso que se llama circuitos cuánticos superconductores. Son circuitos de materiales superconductores que manifiestan propiedades cuánticas. Ajá. Y ¿Y estos circuitos son los que se van a usar posteriormente para las computadoras cuánticas o ese tipo de cosas? ¿O efectivamente, a partir de estos uno puede diseñar, o sea, con estos circuitos cuánticos uno puede hacer diferentes componentes que tienen un ok. análogo clásico. Por ejemplo, un capacitor. Ujú, Uno pone un capacitor coplanar, digamos, digamos, deposita un rectángulo, digamos, de aluminio y ujú, pone uno acá, y mientras uno más lo vaya acercando, el campo eléctrico entre estos dos forma un capacitor, ¿no? ok, Un inductor es, por ejemplo, uno sabe que todo cable conductor tiene una inductancia, ¿no? Una autoinductancia. ok. Y entonces uno poniendo una tira de un cable, uno tiene una inductancia. Si ese es el cable más largo, tiene más inductancia. Si tú quieres mucha más inductancia, pues tienes que hacerle una forma de meandro para que pueda entrar a lo largo del chip. Y también uno lo puede hacer inclusive más inductor si es que uno, pues, esto utiliza unos componentes que se llaman junturas Josephson, que tal vez Ujú. para otro momento podré explicarlo. Pero es Ujú. un componente esencial de los qubits. Todos los qubits superconductores usan junturas Josephson. Dime. Ok. Una pregunta, solo para darnos una idea, creo que tú también trabajas en la implementación de esto, de estos experimentos, ¿no? Solo para darnos una idea de qué tamaños son, o sea, tú hablas de estas líneas y que tienes que colocarlo en cierta configuración. Supongo que el tamaño debe ser muy pequeño, tal vez, o ¿cuál es Claro, la... y, tiene que entrar en el chip. Tiene que entrar en el chip. y el chip de qué tamaño es? Solo para Yo, saber. de 10 milímetros por 10 milímetros normalmente. Y cómo haces para darle esa configuración al Claro. segmento ese, por ejemplo? ¿O tú no Claro. trabajas en eso? No, o sea, yo lo que trabajo casi, o sea, yo tengo un wafer de silicio Ujú. y a partir de ahí hago todo en el laboratorio. Digamos, yo ahí, o sea, tengo un ¿El wafer ¿Qué de es un wafer? wafer? Sí, perdona, no conozco. wafer es solamente un sustrato de silicio, o sea, tengo una,
un material de silicio que está en forma de un círculo Ujú, que tiene 350 micrómetros de espesor y ujú. encima yo deposito material de aluminio y armo mis circuitos. Ok, Entonces, yo para eso, el diseño lo hago en Python. O sea, yo digo, bueno, yo armo mi diseño, digamos, a partir de cuadrados, a partir de rectángulos, básicamente a partir de rectángulos, ¿no? Y luego uno puede hacer una curvatura en los bordes así, y uno ujú. así puede hacer cosas muy, muy complejas. Ah, Y después de esto, luego hay una máquina en la que donde podemos luego pasar este patrón, o sea, este diseño que he hecho, para que finalmente esto tenga el material que es aluminio depositado encima de este sustrato. rato. Claro, para eso usamos una técnica que se llama litografía. La Ok. litografía es la técnica que se usa para hacer esos chips, los chips que tenemos en los celulares, en las computadoras. Ujú, Es la misma técnica que se usa. Cuando uno habla, sí, los nuevos Mac de Apple tienen una litografía de 3 nanómetros, quiere ujú. decir que la separación de un transistor a otro son de 3 nanómetros. Y esa es Ok. la resolución que uno puede llegar a conseguir con la litografía, al menos en mi laboratorio y en cualquier laboratorio que hagan estas técnicas. Sea, como Entonces, para redondear un poco la idea, es como que actualmente los chips o estos dispositivos tienen sus circuitos, pero o sea, siguen como que la física tradicional y ahora tú estás como que intentando poner estos circuitos, pero que cumplan propiedades cuánticas en estos pequeños claro, o sea, dispositivos. uno llama que existen dos tipos de revoluciones cuánticas. La primera revolución cuántica surgió en los años 60, donde uno podía, a partir de la cuántica, comprender el comportamiento de sistemas cuánticos desde un punto de vista estadístico. O Ok. sea, el transistor es básicamente el entendimiento, digamos, uno entiende el transistor a partir de comprender los semiconductores, Ujú, donde hay una gran cantidad de partículas que luego combinadas forman estados de banda, ¿no? Y uno puede dopar el silicio. Hay una teoría que explica cuando tienes miles de millones de partículas cuánticas, ¿no? ujú, Y hamiltoniano es un hamiltoniano, o sea, el sistema que describe tu sistema, o sea, el sistema, la ecuación que describe tu sistema, que llamamos hamiltoniano, ujú. es un hamiltoniano many body, o sea, de muchos cuerpos, o sea, tienes un sistema gigantesca cantidad de partes cuánticas, digamos, electrones, y de forma estadística tienen un comportamiento, ¿no? Pero ahora la segunda revolución cuántica es un momento en el cual ahora podemos controlar un sistema cuántico individual, uno. O sea, el sistema que describe esto es el sistema de una sola Ah, partícula, ¿no? ok. Y claro, en realidad son cuasi partículas porque son, digamos, los estados que uno tiene son a partir de muchas partículas, pero al final uno puede luego Modelar o se comportan como una modelarlo como si partícula. fuera una sola partícula, Ajá. Son exactamente. como los fonones, entonces. Exacto, los fotones, por ejemplo, son cuasi partículas, es decir, Mm. son en realidad modos colectivos, o sea, es como uno tiene una cuerda, no tiene una cuerda, uno la golpea y se Ujú, forman vibraciones, ¿no? ujú, Mm, Estas vibraciones, si quiere ver en el caso cuántico, uno sabe que las vibraciones uno lo puede, un acelerador armónico, uno lo puede cuantizar, como lo ujú, hizo Dirac, por ejemplo, y, ujú, y puede decir, bueno, cada modo de resonancia es un modo, digamos, de una partícula, ¿no? Es lo ujú, mismo, pero el fono, digamos, la vibración es realmente la vibración de todas las partículas que están en esa cuerda. Lo mismo los fonones, pero en este caso, en vez de una cuerda, es un sustrato, ¿no? De un material, por ejemplo. Ok, Sí. interesante. ok, sí, Entonces, dime. sí, continúa, continúa. Entonces lo que estaba diciendo era que, claro, entonces yo aplico, o sea, tengo un diseño que luego uso técnicas de litografía para poder al final tener ya digamos, el aluminio, por así decirlo, en mi chip, y luego al final digamos, lo pongo en este crióstato y presiono un par de botones y esto ya me lo baja a -200, a 10 milikelvin, ¿no? O Ujú. sea, a una temperatura muy cercana al cero absoluto, pero eso es una cosa que no requiere alta física como para nosotros. Es decir, ya hay una compañía que se encarga, hay compañías que se encargan de venderte esto y al final es Ujú. solamente es presionar ciertos botones y punto. Y Cuando no hay después, problema. y después la idea es evaluar el desempeño de este circuito con diferentes Exacto. materiales o... Y Ajá. para eso usamos, todos nuestros sistemas están diseñados para que la frecuencia a la que resuenen
el qubit, o sea, Ujú, las transiciones de un estado, digamos, cero, del estado fundamental al estado excitado, ujú, tiene una energía. Esta energía tiene asociado una frecuencia, ¿no? Energía igual a HF, ¿no? claro. Divide sobre la constante de Planck, te da una frecuencia. Entonces, si tú envías una señal, un pulso, con una determinada frecuencia igual a la frecuencia de transición de tu qubit, es decir, o lo mismo que decir, a la energía que separa tu qubit, Ujú. tú vas a poder observar una transición entre estos estados. Pero esa transición está diseñada para que esté en el rango de las microondas, es decir, entre 100 megahertz y más o menos unos 10 gigahertz. ¿Y por qué? Porque toda la ingeniería de microondas tiene ya desarrollado todo un background y para trabajar en ese sistema. O sea, actualmente existen equipos que trabajan en ese rango de microondas, actualmente existen ya amplificadores y atenuadores en ese rango, entonces podemos aprovechar toda la tecnología de la electrónica moderna que se ha estado usando para poder medir y controlar esos sistemas. Es Ah, por ok. eso que, por ejemplo, Google, IBM, Amazon y todas estas grandes compañías están apostando en esta arquitectura para hacer, o sea, en hacer circuitos cuánticos superconductores como forma de cómo hacer un computador cuántico. Porque no tienes que inventar casi mucho, digamos. O sea, ya hay mucha tecnología previa que se puede aprovechar, como la litografía con la cual se hacen los chips, como estas cosas, ¿no? Digamos, toda la ingeniería de microondas para poder usar equipos para controlar y manipular tu sistema. Ajá. Ok. Así Ujú. es. Eso suena muy interesante, ¿verdad? No sé si tú, Cristian, tienes alguna pregunta. No, yo creo que sería bueno que sigamos con la siguiente pregunta. Ok, ok, sí, bueno, lo que yo quería preguntarte, ahora que estamos todos envueltos en el tema de la cuántica ahorita, primero, hablando, o sea, retomando un poco al Perú, cómo ves al Perú en estos temas? Yo imaginaría que estamos muy en pañales aún, creo que no hay nadie trabajando en computación cuántica, entonces, ¿tú cómo ves Eh, o qué se debería de repente potenciar para que este campo de investigación que tú estás desarrollando también se pueda empezar a desarrollar en el Perú? Eso es algo, una de las cosas que también me han motivado a venir a Perú. O sea, mejor dicho, vine a Perú para visitar a mi familia y amigos, pero también quise aprovechar en poder de alguna manera ver qué cosas se puede hacer para difundir esto de acá. No solo difundir, sino tener algo concreto donde se pueda realmente investigar en esta área. Y así es como empecé a hablar con al menos un investigador de la San Marcos. Lo que tengo entendido es que hay un laboratorio de óptica cuántica experimental en la Católica, pero Ok. sé que hay un investigador llamado Francisco de Sela allí, pero la verdad que no conozco, no he visitado, no tengo mucha más información que eso. Después de eso, no conozco algún otro laboratorio que trabaje de la forma teórica en esta área y mucho menos desde el área Experimental. experimental. Ujú, A trabajar en esto de manera experimental me parece difícil ahora en esta situación porque requieres muchas cosas para poder hacerlo. Requieres tener un crióstato que cuesta más o menos 1,5 millones de dólares y requieres sobre todo gente capacitada para poder manejar estos equipos y que ya conozcan el área. No solamente que sean buenos como técnicos que sepan usarlo, sino que sepan qué hacer, qué investigar. No claro. solamente replicar lo que otros hacen, sino que realmente uno puede hacer algo publicable, ¿no? Ujú, Algo nuevo. Y también requieres estudiantes doctorales. Y de las universidades que conozco que tengan un doctorado en física, la verdad que no conozco de algún grupo que esté alineado a esto, que tengan realmente publicaciones constantes en revistas donde trabajen en esta área. ujú. Ujú. La verdad que sí, estamos muy en pañales, pero Ok. al menos desde el lado teórico uno podría comenzar a tal vez a trabajar esto si es que realmente hay investigadores interesados en ello. Entonces está claro de que no hay investigación en esa área en Perú. ¿Tú tienes algunas ideas de cómo te gustaría, has estado pensando o es algo Sí, que, o es un plan tuyo a futuro? No sé, cuéntanos. hay dos opciones, ¿no? Para mí, digamos, en mi ignorancia, porque esta parte ya, digamos, burocrática, esta parte de acá no he estado muy familiarizado, pero yo creo que la primera opción es o bien que hayan investigadores en el Perú que quieran realmente hacer un cambio de línea, ¿no? Orientarse a esta línea, o bien que hayan investigadores de afuera que quieran retornar al Perú a trabajar en esta línea. Sin embargo, es difícil porque en esta área hay mucho interés no solamente en la academia, sino en la industria. Es decir, tendrías que competir, por ejemplo, con salarios
digamos, un salario de una compañía que te puede ofrecer, que inclusive es mucho mayor que lo que te ofrece en en la academia, en una universidad, en un laboratorio, en la academia. Y eso es mucho más de lo que posiblemente te puedan ofrecer en el Perú. Y esto no es solamente un tema de dinero, ¿no? También es un tema de, de qué tema, qué educación le vas a dar a tus hijos, qué seguro de salud vas a tener tú y tu familia. Entonces, es difícil, ¿no? Tendrías que convencerle a alguien o sea, tendría uno que ofrecerle estas cosas, estos beneficios que estaría uno, por así decirlo, perdiendo por estar en el Perú, ¿no? Ujú, Pero en el caso primero, que es en el caso en el que haya un investigador que quiera realmente orientar su línea a ello, pues lo más fácil sería contactarse con laboratorios que trabajan en esta área en Argentina y en Brasil, que al menos conozco que hay dos ahí, y también creo que en Chile, y mandar estudiantes de doctorado allá. Yo creo que es lo mejor. Tener estudiantes doctorales, tal vez maestría, pero creo que sería mejor un doctorado y mandarlos allá 6 meses y que retornen y que luego continúen trabajando con el director, ¿no? Y que tanto el director como el estudiante vayan aprendiendo juntos y vayan avanzando, ¿no? Y Ujú, así. Creo que eso es la forma más eficiente, yo creo, ¿no? ujú, Inclusive económicamente es más viable porque posiblemente los fondos puedan venir no solamente de la universidad que envía al estudiante, sino también posiblemente de la universidad digamos, que, hospeda. la recibe, que, ¿no? que recibe el Ujú, estudiante. Entonces, yo Ujú. creo que esa es una opción, yo creo. ujú, Ok, eso es interesante. Ahora, haciendo un poco también el puente que mencionas, la industria, no sé si nos Sí. puedes comentar un poco sobre eso, porque sé que la computación cuántica está muy ligada también a temas de la industria. Hay mucho interés por la industria, por fomentar estas nuevas tecnologías y estos desarrollos. No sé si nos puedes comentar un poquito a qué se debe esto, o sea, cuál es el potencial de la computación cuántica para apoyar a la industria. Sí, miren. Ya desde hace muchos años atrás hubo esta idea de poder usar una computadora cuántica para simular sistemas cuánticos. Que entonces, después de esto, hubo un interés únicamente teórico como una idea, hasta que luego Peter Shor, un investigador, propuso de que un algoritmo cuántico, o sea, hecho con sistemas cuánticos, podría eventualmente tener una mucha mayor eficiencia para poder calcular, factorizar números, digamos, números, ¿no? Obtener, digamos, los números primos en los cuales se descompone cualquier número, ¿no? Y eso es en sí la base de la seguridad bancaria moderna y la seguridad ujú, en general. Entonces ujú, eso hizo ya que grupos experimentales empiecen realmente a orientarse en esta línea porque ya no era únicamente un tema de interés académico, sino también un tema de un interés de seguridad nacional, ¿no? Ujú, Es lo mismo como las bombas atómicas. Cuando se descubrió de que esto se podía usar para una bomba atómica, muchos países potencia mundial empezaron a desarrollarlo porque era un tema de seguridad nacional. Entonces es lo mismo. Y ahí empezaron a haber diferentes propuestas para trabajar en esta área y luego se dieron cuenta que en principio podían haber otros algoritmos que podrían tener una ventaja frente a un algoritmo clásico, es decir, con una supercomputadora clásica como las que ya hay actualmente. Sin embargo, yo creo que aún estamos muy, muy lejos de poder usar una computadora cuántica en un fin que solo podríamos usarla con una computadora cuántica porque con una computadora clásica nos tomaría, no sé, 1000 años. Yo creo ujú. que estamos muy, muy lejos. ¿Quién sabe? Como, digamos, para poder hacer esto, digamos, trabajar en esta área requiere hacer una investigación fundamental. Y uno nunca sabe si mañana o pasado hay un breakthrough, hay un gran descubrimiento que uno hace y dice, oye, esto de acá con la tecnología actual, se puede hacer una computadora cuántica muy buena y se puede resolver, no sé, por ejemplo, hay problemas que se consideran que son potencialmente aplicables con una computadora cuántica, como por ejemplo la optimización en la cadena de logística en el comercio actual. Cuando uno Ujú. tiene que ir en un barco, que tiene mercancía que tiene que traer a diferentes puertos, no tiene que saber cuál es la ruta óptima para poder entregar tu mercancía, ¿no? Y esas son cosas que dependen exponencialmente con la cantidad de barcos y la cantidad de puertos donde tú tienes que entregar tus productos, y eso es algo que, que se Claro, puede ese es un hacer. problema famoso, ¿no? No es, o sea, Sí. tú lo lees y parece sencillo, pero en realidad tiene su nivel de complejidad bastante alto.
Otra, por ejemplo, es, por ejemplo, para poder simular los antibióticos. O sea, la forma como se desarrollan antibióticos o se desarrollan nuevos materiales ahora es simplemente yendo al laboratorio, fabricando algo, observando, midiendo. Si no sale, pues pruebas, vas iterando, probando, cambiando un parámetro, cambiando otro y así. Y eso toma años y años y años. Ujú, Sin embargo, si uno pudiera modelar el antibiótico o, digamos, un antibiótico y pudiera optimizarlo y encontrar los parámetros adecuados para poder fabricarlo con la simulación, yo creo que se ahorrarían decenas de años posiblemente, ujú. porque ya está simulando cuánticamente el sistema, ¿no? Ok. Y si uno lo simula con una computadora clásica, esto es inviable, ¿no? Porque esto tomaría, digamos, se calcula que podría tomar, no sé, 10.000 años, por ejemplo, ¿no? Ah, Y te entonces, equivocas en una línea y tienes que hacer otros 10.000 años más. claro. Entonces, una curiosidad a propósito de eso. Entonces, ¿qué es, para que nos informes un poco también, entonces, ¿qué es este como que hype a veces cuando dicen, ah, la computadora cuántica de IBM o de repente este nuevo lenguaje que es Qiskit, que supuestamente es para computación cuántica? Entonces, ¿qué exactamente es eso? O simplemente aún no está al nivel de lo que se esperaría de una computadora cuántica? O... O sea, no, es innegable que IBM está haciendo unos grandes logros actualmente desde el Ajá, punto de vista de física, sobre todo, digamos, lo que es ingeniería cuántica, bueno, ingeniería en general, porque, o sea, no es solamente un tema trivial el hecho de tener 1.000 qubits con los cuales tú puedes operarlos, pero sin embargo, o sea, ellos propusieron lo que se llama el concepto de utilidad cuántica, es decir, te pueda usar una computadora cuántica para algo que sea útil, ¿no? Para la academia. ok. Pero esto no quiere decir de que realmente sea en términos de energía más eficiente calcular esto con una computadora cuántica que con una computadora clásica. Ujú, Entonces, mucha gente afirma de que posiblemente dentro de alrededor de 10 años realmente uno podría posiblemente usar una computadora cuántica para resolver problemas de la industria que realmente se necesitan que ajá, con una computadora clásica no se podría usar. El tema de Qiskit es un tema más experimental, yo diría. Es decir, hasta el momento no conozco alguna persona que, o sea, algún fin comercial donde sea necesario usar una computadora cuántica, ¿no? ah, ok. Pero ojo, igual, desde mi punto, o sea, desde mi lado, yo no trabajo, digamos, con 10 20 50 qubits y esa cosa. Yo me enfoco, o sea, el problema de los sistemas cuánticos, cuando uno quiere hacer una computadora cuántica, es que son muy frágiles. Ante una mínima interacción con su entorno, Ujú. entonces actúa igual como actuaría el observador o un instrumento de medición cuando quiere saber por cuál electrón pasa Ujú, cuando está sobre una doble rendija, ¿no? Entonces, Ujú. ya lo cuántico, actúa como cualquier cosa clásica que tenemos. ujú, Entonces, así tú tengas 50 1000 qubits que hagas IBM, Google, lo que sea, siempre vas a estar limitado por el tiempo de vida que tiene cada uno de los qubits. Porque ¿a qué me refiero con tiempo de vida? Porque es un proceso estocástico, es un proceso probabilístico. En algún momento llega un rayo cósmico o interactúa con el sustrato donde tú fabricas tu chip o Un interactúa con neutrino. cualquier cosa ujú, externa con fluctuaciones o sea, cuando tú tienes que enviar una señal para luego leerla para saber cuál es el estado de tu qubit. Y si hay alguna fluctuación de la corriente, del voltaje, lo que sea, también eso te genera digamos, te produce errores, ¿no? ujú. Pero con Eso es error me lo refiero, que por se llama, ejemplo, creo, de coherencia. de coherencia, Ok. efectivamente. Ujú, Por ejemplo, un canal de coherencia es la relajación. Tú tienes un sistema en tu ground state, ujú, tú aplicas una compuerta, o sea, aplicas un pulso, una oscilación de radio o lo que sea, ujú. lo mandas al estado excitado y ya. Y pasa un cierto tiempo y tú dices, bueno, yo no he aplicado ningún pulso para que esto esté en el ground state. Tú mides y a partir de cierto tiempo cae al estado fundamental, ¿no? Ok. Y es una cosa, es un error, o sea, eso se llama se llama un bit flip, porque pasó del estado uno al estado cero. Y Mm, eso se llama la relajación. O también puede pasar de que tú estés en la esfera de Bloch, ¿no? Tengas un estado de superposición, o sea, en la esfera de Bloch tienes un estado digamos, si eres el estado cero, el estado uno, y en el ecuador estás en una superposición, y tienes un Ujú. ángulo así, pero viste que cuando el sistema no lo excitas, esto rota con la misma
velocidad, que es la velocidad que es igual a la diferencia o proporcional a la diferencia de energía de tu qubit. Ok. Pero Ujú. si tu energía fluctúa por equipo, digamos, por los equipos que tú usas, que también fluctúan con el tiempo, Ajá. entonces ya no está muy definida, ya esto oscila con diferentes velocidades. Y entonces también pierdes la fase, ya no tienes una Ah, fase definida. O sea, tu fase fluctúa, ¿no? No sabes. ok. Y el problema de que eso, digamos, es el problema de cada qubit que uno tiene. Entonces, el problema es cómo hacer que estos qubits sean más resistentes o más robustos Ujú, frente a estas interacciones que tiene con su entorno, ¿no? ujú. Y es Ok. área de investigación actual y eso es en lo que yo me dedico ahora. Ok. Ok, ok. Entonces, estas compañías como IBM, Google, que tienen sus estos, o sea, también tienen los mismos problemas. O sea, tienen muchos chips de estos ahí instalados, pero igual. Sí, o sea, ellos usan un determinado tipo de qubit, Ujú, pero o sea, estoy más que seguro que ellos también están investigando, o sea, sí, están investigando ujú, con otras alternativas, con otros candidatos a hacer mejores qubits ujú. para poder hacer computación Ok. cuántica. Ok. Ujú. Ok, eso está bastante informativo para Ujú. aquellos que de repente están con el hype de ya tenemos computadoras cuánticas o algo por el estilo. Aún no, no, Los estamos lejos. aterrizó, los aterrizó todos. No, pero o sea, en sí, digamos, esta área es un área que no tiene, o sea, digamos, el área de circuitos cuánticos superconductores es un Ujú, área que no tiene como único fin hacer esto. Por ejemplo, en mi laboratorio lo usan algo que se llama un SMPD o SMPD, Single Microwave Photon Detector. O sea, ujú, un detector de fotones únicos en el orden microondas. Y es el sensor más sensible que existe actualmente en el mundo ujú. para detectar señales microondas. Entonces, ¿para qué lo usan? Bueno, hacen para, por ejemplo, hacer diversas cosas que voy a explicarlo después, pero otras aplicaciones que lo usan es para detectar materia oscura. Ellos están Claro, probando acciones. Entonces, han usado esto, un grupo de italianos usan estos equipos para poder usarlo como un detector de materia oscura, ¿no? O sí. sea, en un cierto modelo de materia oscura, uno esperaría, uno dice, ¿no? Bueno, encontramos que en este régimen de parámetros no hay materia Ujú. oscura. Ujú. Ujú. Ya, Pues, bueno, Claro, sí, 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 es como que es la... lo que yo hago, básicamente. Lo que yo también estoy de repente saltando a hacer, vamos a ver. claro. Pero sí, o sea, claro, o sea, uno se enfoca en un trabajo, pero en realidad todo lo demás que involucra llegar a ese objetivo termina también teniendo áreas de aplicabilidad en otros campos. Impacto en otros campos, sí. Claro, claro, claro. Ok, Entonces, sí. Ujú. Nada, estamos ya casi por ir a Yo las tengo un preguntas poco de finales. Sí, preguntas sí, más. sí, sí. Y casi por ir a Bueno, las preguntas finales adicionales, pero creo que Cristian acá tiene algo que... sí, solo quería preguntarte, A ver. Joan, estarás, no sé, tu segundo año, primer año de doctorado, no me acuerdo, segundo. pero, ¿ok? ¿Cómo te ves en el futuro haciendo un postdoc en esta área, tal vez cambiando de área o tal vez, ya que nos has explicado el impacto que eso tiene en la industria y estás influenciado por, o sea, estás en contacto con esas personas que están en la industria, como los peruanos que nos comentaste, que fueron ellos los que te llevaron a esta área? ¿Tú te ves en algunos años trabajando para la industria, haciendo un postdoc? ¿Quién es Joan aquí en 3 o 4 años? No sé. Oye, no se lo digas a mi supervisor, ¿ya? No, No mentira. entiende Corta eso, español, esperemos que no entienda corta español. eso, corta Eh, eso. ¿Qué eso puto fue eso, para el tráiler, para el tráiler. Eh, no, o sea, tengo muchas opciones, la verdad. Es una cosa que en este momento estoy evaluando porque, o sea, hay muchas cosas que son más allá inclusive de la física, ¿no? Que uno también tiene que considerar en cierto momento. Entonces, tengo una opción, por ejemplo, una opción para mí podría ser un postdoc en el área en el que yo me dedico. Sería un postdoc, posiblemente sea en el área en que me dedico, casi seguro sería en Ok. el misma área y Ujú, asociado a esto de ahí. Y sí, ujú. podría hacerlo tanto, por ejemplo, en Europa o podría hacerlo en Estados Unidos, que ya son, digamos, dos cosas diferentes en sí. Sí. Otra opción podría ser trabajar en una startup, o sea, irme a una industria. ¿Por qué? Porque pues en una startup uno también trabaja en esta área y uno también puede hacer inclusive investigación publicable. Hay muchos artículos científicos que salen a título de Google, de IBM, etcétera.
y es una opción. La otra opción que sería como otra cosa que podría evaluar posiblemente sería poder hacer una transición fuera de la física a trabajar, por ejemplo, no sé, en cosas de más de machine learning o Ujú. inclusive cosas de machine learning que puedan ser asociadas, combinadas con física, que tengan que sepa que puedan tener un impacto a corto plazo en la humanidad, ¿no? En la sociedad, ¿no? O sea, sí, me interesa, digamos, el hecho de poder hacer una investigación donde sienta que mi trabajo tiene un impacto en la sociedad, ¿no? Que pueda verla aterrizada y plasmada en algo donde diga, ¿no? Oye, yo pude colaborar en esto, ¿no? Yo fui parte de esto de acá y a partir de esto ahora el mundo o la sociedad pues tiene un mayor beneficio, ¿no? No sé. Eso es algo que a mí me motiva, ¿no? Me mueve y Claro. es una Y opción que por podría. ejemplo, ¿cómo ves tú esa transición? Bueno, de repente en tu área no es tan complicada como en otras, porque pues por el impacto que tiene, pero supongo que hay skills que tú no tienes porque estás en en el lado de la academia, que skills que te faltan para la industria, qué sé yo. ¿Tú cómo ves esa transición? ¿Te parece fácil? ¿Crees que no tendrás problemas? En realidad conozco muchos amigos que han terminado la maestría en física en la Argentina y ahora están trabajando como data scientist, como eh, machine learning engineer Ujú. y cosas por el estilo. Yo no creo que sea muy difícil porque en física te forman para saber programar en principio, al menos en el bachillerato te forman, te dan una buena formación en lo que es programación, y no solamente programar y ya, sino también poder hacer modelamiento. Tenemos un curso de física computacional donde hacemos simulaciones de diversos sistemas. Además, ahora en mi doctorado, mucho de lo que yo hago es programación, simulación de sistemas de circuitos electromagnéticos. Uso herramientas que todo programador usa, como GitHub o no, bueno, Git, ¿no? Para hacer un seguimiento de las versiones de tu código. Uso SQL para la base de datos bueno, estoy implementando una base de SQL para la base de datos de mis mediciones Ujú. y así hay muchas otras herramientas más. Entonces yo creo que en ese lado no tendría muchos problemas. Eso sí, tendría tal vez, digamos, si me quiero adentrar en el área de lo que es, no sé, de inteligencia artificial, y eso sí, tendré que eventualmente adentrarme en esta área y especializarme en eso, pero creo que la curva de aprendizaje sería más rápida que habiendo hecho otra cosa. Ujú. Bien, sí, sí, concuerdo contigo. Sí, es cierto. Solo para agregar, como yo también estoy trabajando ahorita en todo lo que es machine learning y ese tipo de cosas, hace un par de semanas terminé un modelo, salió todo y vi en realidad lo complejo que pues, se puede convertir un script sencillo en lo que es algo que realmente hace machine learning y dije, wow, o sea, en verdad. Tiene sentido que las compañías quieran a ese tipo de gente y, o sea, que el tránsito tampoco sea tan difícil, porque en verdad es un conocimiento que a veces no lo puedes obtener en otros campos, ¿no? Y que Claro. solamente la ciencia básica te la puede dar. Al menos ese conocimiento duro, ¿no? De ahí, bueno, de repente hay otros skills que creo que son un poco más manejables de desarrollar de repente. Ok, nada, Joan, tengo un par de preguntas adicionales que siempre hacemos cuando finalizamos las entrevistas, pero de por sí ha sido en realidad una entrevista muy enriquecedora. Sí. Em, ¿Qué le aconsejarías a alguien que también quiere involucrarse en esto de la computación cuántica o circuitos cuánticos o en realidad en todo esto que es cuántica? Como decías antes, en el Perú no hay muchas oportunidades, no las ves. Solo hay un profesor por ahí que has escuchado de óptica cuántica. Pero entonces imagínate que eres alguien completamente nuevo, ¿no? Y te quieres involucrar. ¿Qué le aconsejarías? Yo creo que daría la misma respuesta que cuando le hice una pregunta más o menos parecida, bueno, no sobre computación cuántica, sino le pregunté más Ujú, que nada eh, sobre física en general. La misma pregunta que le hice a Barton Sivak, que es ujú, un físico peruano, que estuvo en la uni, y él me dijo a mí, estudia bien cuántica, dijo, ¿no? Si algo tienes que estudiar bien, bien y ser muy, muy bueno, es en cuántica, dijo, ¿no? ujú, Y yo creo que es eso, digamos, o sea, uno luego empieza a tener una intuición más clara de la cuántica cuando uno resuelve muchos ejercicios, cuando uno se involucra en esto. Y eso es uno. Y lo segundo es que hay muchas oportunidades. Una, digamos, ahí como comenté, el Balseiro, si es uno que está en Brasil, digo, si es uno que está en Perú,
En Brasil hay oportunidades. Yo creo que uno luego poco a poco va saltando, ¿no? Digamos, de un lugar a otro y eso va a permitir que uno pueda estar en un lugar donde uno se sienta cómodo, trabajando en el área donde uno quiere trabajar. Yo creo Ujú. que es eso. Creo que si uno está haciendo un pregrado, que se enfoque muy bien en sus notas, que digamos que tenga buenas notas. Y segundo, que bueno, pueden hacer actividades de adicionales, no extracurriculares asociadas a investigación. Escuelas de Y verano también creo que has participado, ¿no? sí, yo sí, lo que para mí fue una gran serendipia. Cuando yo fui allá a Brasil a una escuela de verano en matemática, no tenía nada que ver con física, al final me di cuenta, ahí descubrí del Balseiro y eso a mí me cambió la vida, porque luego en el Balseiro, por ejemplo, en el Balseiro no perdimos ni un día por pandemia en las clases, ¿no? O sea, yo acabé igual, directamente acabé, digamos, el momento que tenía planeado y ahí yo tuve la oportunidad que me invitara mientras estaba haciendo la maestría a hacer, digamos, esta pasantía en Francia y así fue como llegué a estar allí, ¿no? Entonces, Ujú. fue eso, sí. Ok. Otra pregunta adicional. Bueno, que creo que ya nos has dado, pero de repente por ahí pueda salir algo más. Imagínate que vuelves a tu primer año de estudios. Yo sé que, bueno, yo diría primer año de física, porque bueno, también podemos pensar primer año de ingeniería industrial. Ah, Pero claro Pero, que es útil, sería ¿no? Es diferente. útil, es útil para... ¿qué, qué harías distinto? ¿Qué te gustaría haber hecho distinto? ¿Tus Eh, notas? No sé, cambiarte más antes a física. bueno, eso O es tal muy. vez haces todo, todo tal cual porque crees Eso que también es, bueno. es válido, ¿no? O sea, Sí, la verdad que no sabe, ¿no? Esto de acá es como un efecto mariposa, ¿no? Yo puedo decir, sí, hubiera estudiado a los 16 años hubiera comenzado a estudiar física y no sé, de repente conozco muchos amigos que son físicos, que son muy buenos en física, les hacía fácil, eran muy buenos en física y Ujú, ya ahora están dejando la física. O sea, algunos de mis compañeros con los cuales yo estudié, ahora ya no quieren ver nada de física, quieren dedicarse a programación y ya. No, ujú, entonces ujú. no lo sé, de repente me hubiera hartado de la física, de repente, qué sé yo, no lo sé. Yo no cambiaría absolutamente nada. O sea, a priori diría sí, bueno, hubiera comenzado a estudiar física en un comienzo, en ingeniería industrial. La verdad que sí, tal vez hubiera preferido haberlo hecho algunos años antes, pero siento que las cosas que hice allí también me han enriquecido, o sea, me han enriquecido, digamos, como persona también, y eso creo que es una experiencia invaluable para mí. ujú. Ok, sí, es muy cierto, muy sabio también. Y lo último, ¿participas en alguna iniciativa, no sé, de Steam? Sé que tú sueles grabar videos y subirlos y se empiezan a hacer Solía. populares de vez en cuando. No Influencer, sé si haces tu cherry por acá de pasada, influencer. comentas. Bueno, sí, pueden seguirme. Más que nada ahora lo pienso hacer todo por Instagram. Yo a un momento empezaba a hacerlo, hacía cosas más cómicas, creo que eso fue lo que hizo que más gente me empezara a seguir. Y también hacía cosas un poco divulgativas y luego no tuve el tiempo. Tuve bueno, más que nada una situación familiar que me hizo estar muy, muy limitado en tiempo para poder dedicarme a estas cosas porque me dedicaba yo. Aunque el balsero te paga todo, yo tenía que enviar dinero a mi padre y tenía que Mm. trabajar y estudiar. Y lo que enviaba dinero a mi padre mensualmente era más de lo que yo ganaba en mi beca en Por Argentina. el Entonces, cambio de la moneda, supongo que debe haber sido muy También. complicado. efectivamente, o En sea, Argentina, yo imagínate. trabajaba de manera remota. Yo enseñaba a chicos en Perú, a los Mm, cuales yo enseñaba cuando estaba en Perú, ¿no? Y con la ujú. pandemia, como todo era virtual, pues le enseñaba yo en vez de que la gente en Perú. Y así fue. Entonces yo ya no tuve más tiempo y demás. Pasaron más cosas, en fin. Y ahora sí, tengo pensado realmente hacer en mi Instagram, que bueno, no sé si, ahí imagino que como descripción de este video lo pondrás por ahí. Mm. Eh, Ok. yo ahí Aquí estoy sale, haciendo aquí sale. contenido. Claro, claro, ponlo ahí abajo en la descripción del video, ahí debe estar ahí el Arroba enlace. Joan Cáceres, creo. Don J. Cáceres. Ok. Y nada, voy a estar haciendo más videos. Comencé haciendo uno hace poco y bueno, luego vine a Perú y ahora quiero aprovechar en hacer un poco más videos más. Y ya, y es eso, ahí voy a estar compartiendo un poco de mi vida, mi historia, digamos, mi recorrido mientras estoy haciendo el doctorado. Presentaré, digamos, in situ Ujú, cómo es hacer un doctorado en física cuántica experimental en Francia ujú, y cómo es la vida también, no más allá de, Ujú. de laboratorio. claro. Ujú. Interesante. Ok, no sé si tienes algo más que agregar, Cristian, o... Nada, yo solo quiero darle gracias a Joan. Yo en Ujú, realidad siento bastante admiración por todo lo que ha pasado. Yo, de hecho, hubo un tiempo que vivimos juntos, no sé si recuerdas, en la uni. Entonces, Ah, yo
yo sé que tú estudias muy duro. Entonces, nada, simplemente gracias por tu tiempo y por contarnos todo esto. Y yo creo que ha sido una experiencia, una entrevista bastante buena y rica para todos. Muchas Sí, gracias por sí, tu sí. palabra, No, Cristian. de igual forma ha sido muy enriquecedor. Estoy seguro que esto va a ser muy útil para los estudiantes de Perú y de seguro también alguien de algún otro país que nos esté escuchando. Ya que tú conoces gente de Argentina, ya pues, imagino que habrá por ahí algún argentino que nos esté escuchando. Probablemente. Nada, entonces, gracias por estar acá, Joan. Esperemos que te siga yendo todo bien y esperamos de repente entrevistarte más adelante, de acá a un par de años, cuando ya seas doctor, de repente ya te fuiste a la industria, que no se entere tu supervisor, Haciendo cosas así, plata. haciendo plata, O de repente es influencer y tiene de haciendo videos repente, quién en sabe. TikTok. Eso es Pero- un segundo plano. Bueno, Ah, nada, entonces nos estamos viendo y nada, cuídate, Joan. Chao. Nos vemos. chao. Ok. Bueno. Chao. Esto fue Los Caminos de Feynman, una iniciativa que busca difundir la trayectoria de científicos peruanos en el mundo. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.